buenos días, bienvenidos a esta nueva mañana. Qué bendición que podamos estar reunidos, estemos atentos porque está a punto de comenzar el mensaje, la palabra de Dios, que yo espero que sea de gran ayuda para todos nosotros. Que Dios los bendiga, bienvenidos. Hola, sean nuevamente bienvenidos. Es un gusto podernos ver por este medio. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar las Escrituras en este Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Vamos a leer un poco más adelante del 7 al 11, donde podemos encontrar muchas cosas muy interesantes. Vamos a aprender a pedir, a llamar y a buscar. Dicen los yucatecos, busco y no lo encuentro. Y, ¿sabes? Hay diferentes contextos y formas de decir, se entienden diferentes cosas, depende tu cultura, depende el lugar donde vivas, pero la palabra de Dios es universal y tiene un mensaje específico para tu vida y para mi vida el día de hoy. Dicen por ahí que la constancia es la base del éxito. Si somos sinceros, en ocasiones hay distractores o impedimentos para que tú y yo tengamos una relación con Dios. Y Jesús hace en este Sermón del Monte mención acerca de la oración en varias ocasiones. Esto quiere decir que es muy importante para ti, para mí, para el ser humano, que aprendamos a orar, que tengamos una oración continua, que le demos el lugar adecuado en nuestras vidas a la oración. Ahora, el día de hoy tiene una enseñanza para recordarnos el privilegio de orar, el privilegio de relacionarnos con Dios. Tiene una enseñanza para ti y para mí acerca de esta bienaventuranza, porque te recuerdo que así empezó ese Sermón del Monte: bienaventurados los pobres, bienaventurados, y empezó a decir quién era Macarios, quién era bienaventurado, quién era Ashar. Y sabes una cosa, bienaventurado el que ora con Dios, el que aprende a relacionarse con Él, el que lo conoce más. Bueno, aunque en realidad tiene que ser una disciplina del discípulo de Jesús Jesús da por entendido o por ende que tú y yo oramos, en ocasiones no nos damos cuenta que, por así decirlo, el lado oscuro nos absorbe en tiempo, en distracciones, en prioridades, y nos aleja de Dios, de una buena relación con Él. Nos aleja incluso de sus planes, de una buena comunicación, y acabamos haciendo lo que tú y yo queremos porque entendemos que eso es lo adecuado. Dice Proverbios capítulo 21, verso 2, que el hombre piensa que sus caminos son rectos. ¿Sabes? Dios es quien tiene la respuesta, quien tiene la dirección adecuada para tu vida y para mi vida, quien realmente puede evaluar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabes? Dios quiere aconsejarnos incluso acerca de cómo orar y de cómo esta relación íntima con Él nos ayuda a pedir, a buscar y a llamar. Nos mejora nuestra esencia, nuestra visión, nuestra cosmovisión y nuestra vida entera. ¿Sabes? La vida del discípulo tiene que ser una vida de oración y de acción, de plática con Dios, y esta nos lleva a tener un sentido más profundo de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que vivimos. Define quiénes somos, en quién nos convertimos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, qué tenemos en nuestro corazón. Este hermoso pasaje nos invita a orar con disciplina y nos invita a aprovechar el privilegio de hablar con Dios. Sería ilógico obligar al sediento a beber o al hambriento a comer. De la misma manera, sería ilógico obligar a un discípulo a orar. Vayamos pues a este hermoso pasaje donde Dios nos habla acerca de la oración. Tenemos que orar con propósito y con fervor. Mateo 7, verso 7 y verso 8 dice la letra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. Este importante y hermoso pasaje comienza con 3 verbos: pedid, buscad, llamad. Jesús ya trató la actitud del ser humano en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a cómo debemos de orar. Incluso da por hecho que tú y yo oramos, que sus discípulos oran. En otra ocasión recomendó orar ininterrumpidamente, orad sin cesar, ¿recuerdas? Así como algunas otras recomendaciones, no hacer vanas repeticiones y, en fin, esto ya lo estudiamos. Pero vemos aquí cómo nos ayuda a orar con una actitud humilde, con mansedumbre, con dependencia de Dios, que también ya no lo había dicho, pero ahora no lo recuerda.
Al decirnos pedid y se os dará, no quiere decir que todo lo que le pidas a Dios, Él tiene la obligación de cumplírtelo. No, recuerda que más adelante vamos a hablar acerca de eso. Dios es un Dios sabio, un Dios prudente, un Dios amoroso, que sabe lo que nos conviene, que sabe realmente lo que necesitamos. Él no tiene de obligación de cumplir todo lo que le pidamos. Quiere decir este pasaje que debemos tener una mejor comunión con Dios, alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Orar en el nombre de Jesús no es únicamente decir la frase en el nombre de Jesús, sino es conforme a sus enseñanzas, conforme a su voluntad. Y esto lo hemos estado enseñando y por supuesto también lo estaremos repitiendo. Bueno, Jesús remarca este mismo tema en el mismo Sermón del Monte, el tema de la oración. Incluso este segundo verbo que aquí se utiliza es muy similar al primero. No textualmente, pero sí en su practicidad. El pedir y el buscar pueden relacionarse el uno con el otro. Un verbo con el otro se puede relacionar. Cualquiera pudiera decir que no se puede pedir sin buscar, pero en realidad sí se puede pedir sin buscar su voluntad, sin buscar su presencia, sin buscar su amor. Únicamente se pide por conveniencia, por necesidad. Y mucha gente tristemente se acerca así a Dios, únicamente por necesidad. Se puede pedir por conveniencia. Dice el pasaje, el que busca encuentra. Y el que busca su propio pensamiento, ahí se va a quedar. Pero el que busca el pensar de Dios, la voluntad de Dios, el que busca realmente a Dios, cambia su vida. Y Dios quiere cambiar nuestras vidas. Él sabe que a ti y a mí nos conviene buscarle, nos conviene relacionarnos con Él. El ser humano, cuando busca a Dios con un corazón contrito y humillado, sabes, Dios nos responde de una manera muy especial. Decía el salmista que Dios no nos va a despreciar. El tercer verbo no es únicamente una petición, sino un llamado. Va más allá de una búsqueda sin conocimiento. Y no es que nos separemos o nos sepamos de memoria el número telefónico del Señor. No nos estamos separando del tema, únicamente estamos diciendo, ¿sabes qué? Dios quiere que le clamemos con todo nuestro corazón, que le busquemos con intensidad, no únicamente, como decíamos en el verbo anterior, por conveniencia. Él nos escucha, nos quiere escuchar, Él nos conoce. Decíamos, no tiene la obligación de contestarnos lo que pedimos, pero en su gracia y en su misericordia, en muchas ocasiones nos contesta, nos responde, nos da lo que pedimos, y más cuando va alineado a su palabra. Recordemos aquel libro de Reyes, donde describe la historia de los reyes de Israel, como muchos de ellos le fallaron a Dios, como tú y como yo. Pero al arrepentirse, a clamar a Dios, el Señor no les permitió experimentar la consecuencia de sus errores. ¿Sabes? Esta es la gracia y la misericordia de Dios. Dios quiere que recordemos su gracia, que en la oración vivamos y estemos contemplando su amor y su misericordia. Que esto es una oportunidad continua para ti y para mí. Son una oportunidad continua para todo aquel que invoque de veras al Señor. Busquemos a Dios con pasión, dependamos de Él en todo sentido. Respondamos afirmativamente a su oferta de bendecirnos y estar presente en nuestras vidas. Segundo punto, oremos teniendo en mente quién es Dios. Acompáñame a leer el verso 9 y el verso 10. Te recuerdo, estamos en Mateo 7. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Sabes? Cuando estuve apoyando a los niños y a los jóvenes, que algunos le dicen de la calle, pero el nombre correcto es con condición de calle. Me di cuenta que para ellos el concepto, la definición de un padre cambia rotundamente por su experiencia vivida. A la mayoría de ellos, su padre les había fallado de una o de otra manera. Muchos de ellos habían sido golpeados, maltratados. Los mandaban a trabajar para mantener el vicio del padre o incluso de los padres. O simplemente eran abandonados, regalados, olvidados. Y en realidad hay cosas mucho peores que no quiero ni mencionar e incluso ni recordar. Cuando mencionábamos la ilustración de Dios como un padre, ¿sabes? Para ellos
causaba un conflicto, un efecto contrario. Pero Dios es un Padre sabio, un Padre bueno, un Padre que no falla. Dios es una muestra de la verdadera paternidad. No es un Padre sustituto. Él es el Padre, es nuestro Padre, para quien así lo desee. El ejemplo de Jesús, o el ejemplo que pone Jesús, es el de un Padre sabio, el de un Padre amoroso, el de un Padre protector, el de un Padre que no quiere juzgarnos, que quiere salvarnos. De la misma manera, tú y yo no tenemos que ponernos en el lugar de juzgar a nuestros padres. Quien haya sido tu padre y tu madre, sabes que no lo juzgues. Todos tenemos errores. Este pasaje nos lleva a enfocarnos en un amor perfecto, en un cuidado perfecto, en cómo tú y yo podemos conocer más a Dios y cómo podemos imitarle más y mejor. Si tú y yo llegamos a ser padres o somos padres, aprendamos de Dios. En ese pasaje se hacen preguntas retóricas, dando por entendido que un padre sabio y amoroso jamás dará una piedra a sus hijos. Si tienen hambre o si estos piden el pan, permíteme y te leo el pasaje. Mateo 7, verso 9 y verso 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O que si pide un pescado, le dará una serpiente. Esta pregunta es retórica. Yo creo que si tú eres un padre que ama, un padre sabio, jamás le darás una piedra a tu hijo para comer. O jamás le darás una serpiente viva en lugar de un pescado para que él coma. ¿Sabes? En aquel tiempo, como los nuestros, el comer pescado es algo sano, pero era algo común. Era algo que acostumbraba a la gente a comer para el lunch, para la comida, para llevar para el viaje. Si nos metemos en el contexto histórico y cultural, así era. Era algo común. Y es por eso que la paternidad o el amor en la paternidad tiene que ser algo común en nuestras vidas. Recordemos cómo Jesús multiplicó los peces y los panes. Era algo común, ¿sabes? Dios quiere que sea común que tú y yo nos relacionemos con Él, que le conozcamos más, pero que también sigamos su ejemplo. Dios jamás nos daría algo que nos pueda lastimar. Y aquí pone el padre, el ejemplo de un padre sabio, de un padre amoroso, que da lo mejor que puede dar a su hijo. Jamás le daría algo que le pueda hacer daño, o que incluso lo puede matar, como es una serpiente. Jamás daría un mal por un bien, o cuando se le pide un bien. Más bien haría todo lo posible porque su hijo coma de la mejor manera por salvarlo. Incluso daría su propia vida. Dios hizo eso en la cruz del Calvario. Derramó su amor por ti y por mí. Cuanto más conocemos a Dios, ¿sabes? Más queremos depender de Él, más conocemos su amor y más lo podemos imitar. Sabemos su sabiduría, su omnipotencia, su omnipresencia. Y sabemos que Él quiere bendecir nuestras vidas. Y esto nos llena de confianza, nos llena de esperanza. Hoy tenemos la oportunidad de conocer más a Dios de una mejor manera, como un concepto de nuestro ejercicio de la paternidad. Si tenemos falta de fe, pidámosela a Dios. Leamos la palabra, ya que en esta proviene salvación, vida eterna. Pero también el oír la misma palabra de Dios nos da más fe. Conozcamos más a Dios, incrementemos tiempos de oración, de comunión, de lectura. Como consecuencia, esto va a cambiar y a transformar nuestras vidas, nuestra paternidad, nuestro concepto de Dios mismo. Nos ayuda a experimentar la vida en abundancia que Dios ofrece. Busquemos mejorar e intensificar cada momento nuestra relación con Dios. Tercer punto, oremos glorificando al Padre. Verso 11, permíteme que lo leo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Es una pregunta, a los que le pidan. Todo lo que hagamos, pensemos y digamos debe de alabar a Dios. Incluso lo que sucede en la naturaleza alaba a Dios. Así como lo que sucede en este mundo debe de glorificar a Dios. Nuestra relación con Dios debe ser manifestada en nuestras relaciones humanas. Sabes, nuestra vida entera tiene que ser de olor fragante para Dios. Si reconocemos que no somos perfectos, si reconocemos que hay maldad en el ser humano,
Es más, podemos ver al prójimo y podemos pensar en la paja del prójimo, ¿no? Pero sabes una cosa, tú y yo tenemos maldad en nuestro corazón, hay que reconocerlo. Y tal vez nos queremos comparar para hacernos buenos. Pero si somos sinceros, ¿sabes? Pensemos en los niños de la calle. Ellos se drogan y en ocasiones roban para mantener sus vicios. Pero normalmente son fieles entre ellos, se protegen, se dan cosas buenas, comparten el alimento en las pandillas. Tienden a tener un sentido de pertenencia, se cuidan entre ellos. Incluso los narcotraficantes en ocasiones ayudan a poner hospitales, a poner escuelas o a componer escuelas, regalan comida al pueblo. Y estoy seguro que tú ni yo nos ubicamos como gente mala, pero hay maldad en el ser humano, en ti y en mí. No nos ubicamos a ese nivel, pero tenemos que reconocer que somos pecadores, que cometemos errores. Comúnmente confundimos conceptos y preceptos, pero hay maldad en nuestros corazones. Pues si tú y yo daríamos lo mejor a nuestros hijos, Dios nos da lo mejor de lo mejor. Él no nos da lo que pedimos, nos da lo que nos hace falta, lo que realmente necesitamos. Dios nos da con sabiduría, con prudencia, con amor. Nos da lo mejor de lo mejor, porque así son sus planes de bien para tu vida y para mi vida. Así es su amor, así es el corazón de Dios. No es un corazón egoísta, no es un corazón tacaño. No tenemos que mendigarle a Dios. Dios es el mejor ejemplo de un Padre amoroso, bondadoso, espléndido, cuidadoso, que nos comprende, nos consuela, que nos da amor, que es bueno, lleno de gracia y de misericordia, benéfico para nuestras vidas, para sus hijos. Glorifiquemos a Dios, a este gran Dios, y apliquemos sus enseñanzas a nuestra vida para seguir glorificándole, porque cuando le conocemos, lo admiramos, lo respetamos, lo amamos y le obedecemos o vivimos su ejemplo, lo seguimos glorificando. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto es, que le adoremos con nuestro estilo de vida. Dios, cuando nos habla, siempre nos desafía a algo. Y el desafío pastoral o el desafío de hoy es aceptar la invitación. Pide, llama, busca, depende de Dios. Conoce más a Dios, más y mejor a Dios. Imita su amor. Aprendamos de ese Padre perfecto y glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser, con nuestras vidas. Decía un sacerdote, habla de Dios, predica la palabra de Dios y si es necesario, utiliza tus palabras. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Hasta pronto. Now you go.